Bienvenidos al estudio número 8, la esperanza del Nuevo Testamento. Queridos amigos, quiero desearles un muy lindo día, que el Señor les acompañe. Soy Eber Antío y una vez más tengo el privilegio de acompañarles en este estudio de la Palabra de Dios, comentario de la lección de escuela sabática. Como tú ya sabes, estamos este trimestre estudiando este folleto que lleva por título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Siempre es un privilegio reunirnos para poder repasar y reestudiar estas verdades hermosas. Si por primera vez ves este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí, por favor. Haz clic en la campanita y si tienes alguna pregunta o comentario también puedes enviar tus preguntas aquí a este WhatsApp y con gusto responderé tus comentarios y preguntas. Quiero invitarles ahora para que podamos tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, le damos gracias por el lindo privilegio que tenemos a través de estos medios de redes sociales de estudiar su palabra. Queremos pedir que su Santo Espíritu sea el maestro y el guía, que Él nos ilumine, refresque nuestra mente para que podamos ver a Jesús y podamos ver esperanza en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, esta semana estamos estudiando acerca de la esperanza en el Nuevo Testamento. Aunque los escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego, de hecho el Nuevo Testamento está escrito en griego, ellos no usan la filosofía griega que habla de este dualismo de espíritu y de cuerpo para hablar acerca de la naturaleza humana. La concepción griega decía que el cuerpo era la prisión del espíritu, pero los escritores bíblicos, que venían con un trasfondo hebreo, consideraban que la naturaleza humana era holística. El ser humano es un todo. No es que es alma y espíritu separados, sino que es un todo. Y la esperanza futura también tenía que ser de manera integral, como ellos la plantearon. Así es que vamos a ver algunas ideas de lo que algunos escritores bíblicos dicen en el Nuevo Testamento acerca de cuál es la esperanza frente a la vida eterna. El texto para memorizar está en 1 de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. 1 de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. Y dice así: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando los escritores bíblicos quieren hablar de la vida, lo hacen de una manera bastante tangible. Es un concepto bastante concreto. Si nosotros pensamos qué es la vida, tal vez alguno va a pensar en un periodo de tiempo de 80, 90 años. Tal vez alguno va a pensar en las vivencias. Sin embargo, bíblicamente, vida es Cristo. No solo porque Él es el autor de la vida, sino porque gracias a Él tenemos vida y también es quien da propósito, razón y sustento a nuestra vida. Sin Jesús no hay vida. Y cuando nosotros le aceptamos, a pesar de haber nacido en un mundo maldecido y condenado por el pecado, podemos tener esperanza de vida eterna. El apóstol Pablo ya comienza a desarrollar este concepto de vida eterna y de esperanza en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 12 hasta el 19. Y vamos a leer algunos textos allí. Dice: Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La esperanza secular de que haya vida más allá de la muerte ha sido bastante pesimista. El historiador griego del siglo V a.C., Heródoto, contaba acerca de una tribu en la cual cada nacimiento que ocurría de un infante iniciaba con un periodo de duelo, porque anticipaban los sufrimientos a los que llegaría el bebé cuando llegara a ser adulto. Por otro lado, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, alguien escribió: ¿por qué vivir si te pueden enterrar tan solo por $10? Muchos personajes y escritores a través de la historia han hablado de que esta vida no tiene mucho sentido. Desde que nacemos, lloramos, experimentamos sinsabores y amarguras. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da esperanza de que este mundo y de que la tumba no es el propósito final. Los corintios parece que ellos estaban teniendo algunas dificultades con creer con la resurrección general de los muertos. Ellos eran creyentes nuevos, un poquito inestables espiritualmente, eran llevados por distintos vientos de doctrina, no eran muy maduros, así lo revela la carta, donde ellos incurrían en faltas y errores. Y uno de los errores que ellos llegaron a albergar fue la creencia de que no habría una resurrección general de los muertos. Pero aquí había una contradicción, porque Pablo les dice: si no hay resurrección de muertos, significa que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La resurrección de Cristo, dentro del panorama bíblico y dentro de la historia humana, es central. La resurrección del Señor Jesús no solo trae victoria cósmica dentro de la línea de tiempo del plan de salvación, sino que la resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de todos aquellos que han entregado su vida al Señor Jesús. Amigo y amiga, si tú crees en Jesús, si crees que Él murió por tus pecados, que Él murió pero también resucitó, aunque hayas sufrido la muerte de un hijo de forma trágica, de una hija, aunque tal vez en este momento estés viviendo una situación de una enfermedad terminal, a pesar de eso, puedes tener confianza y convicción de que la muerte y el ataúd no es lo último que te espera. En Jesús hay esperanza más allá de la muerte. La resurrección de Cristo está ligada a nuestra esperanza. Y a partir del verso 16 dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo realmente no resucitó, nuestra creencia es superficial, no tiene sentido. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, somos los más dignos de lástima. Por eso Pablo utiliza un dicho bastante conocido en ese tiempo.
En el verso 32, cuando dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué sentido tiene que sigamos viviendo? Pero la buena noticia es que el Señor Jesús sí resucitó. Él venció la muerte. Podemos vivir más de 70, 80 años. No solamente vamos a cuidar nuestro cuerpo aquí, sino que hay algo mejor. Hay una vida eterna que nos espera en un mundo sin pecado y sin dolor. Elena de White dice, el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Amigos y hermanos, Jesús resucitó y Él es la esperanza de vida eterna. Hay vida más allá, porque Jesús salió de la tumba. En uno de los últimos libros, sino más bien el último que se escribió, que no es el Apocalipsis, sino el Evangelio de Juan. Juan es el último libro de la Biblia que se escribió. El Señor presentó una linda promesa, que solamente el Evangelio de Juan es quien la registra. En el capítulo 14, verso 1 al 3, Juan escribe las palabras de Jesús para infundirnos ánimo en este mundo. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos estaban muy turbados y preocupados, porque el Señor les había dicho que los dejaría pronto. La conversación y este capítulo en realidad se da del capítulo 13 hasta el 16 en una conversación que el Señor Jesús tiene luego que sale del aposento alto y va caminando desde el aposento alto, bajando a Jerusalén, atravesando el torrente de Cedrón y subiendo al monte de los olivos para orar aquella última noche que está con ellos. No se turben, no tengan miedo, les dice el Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús tiene una conversación íntima con sus discípulos. Ya 4 veces también se repite la misma promesa, vendré otra vez o vengo pronto en Apocalipsis. Hay 4 veces que aparecen, 3:11, 22:7, versos 12 y 20. Se repite y Juan dice, vendré otra vez y voy a preparar lugar para vosotros. Pero alguno podrá decir, ¿es esto real? ¿Cuánto tiempo seguiremos esperando al Señor? Él dice, no se turbe vuestro corazón, voy pues a preparar lugar para vosotros. La imagen que presenta acá el Señor es la imagen de una típica boda oriental. En los tiempos bíblicos, cuando un joven deseaba cortejar y casarse con una joven, le hacía una promesa de matrimonio. Pero lo primero que él debía hacer era ir al terreno y a la casa de su padre y preparar una morada para su amada. Allí el padre le daba un terreno donde él construía su casa. Hay un dicho muy popular que dice el que se casa, casa quiere. El novio construía su casa. Y una vez que se construía la casa, se realizaba la boda. Pero a diferencia de las bodas occidentales, en las bodas orientales, quien se hacía esperar no era la novia, sino el novio. La novia esperaba en su casa que el novio viniera de la casa de su padre. Y entonces cuando el novio llegaba, se realizaba la boda, tomaba a su prometida y la llevaba a su propio hogar. Es la imagen que se presenta. El Señor está preparando un lugar real para nosotros. Ya está preparado. Pronto vendrá.
es la promesa que se hace y vendrá para buscarnos. Sin embargo, volvemos a la pregunta, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar? En realidad, esto es relevante porque nuestra vida es corta y no debemos olvidar que en esta vida corta, luego de que morimos, viene el descanso en la tumba, que ya hemos entendido que es inconsciente, y luego la resurrección final. Por lo tanto, podríamos decir que en nuestra experiencia personal, nadie ha estado esperando a Jesús por 2000 años, por 1000 años, por 400 años o por 100 años. Cada uno de nosotros ha estado esperando a Jesús solo el tiempo de su vida. Y en cierta forma podemos decir que el regreso de Jesús está tan cercano como está cercano el instante de nuestra muerte. No sabemos cuándo Jesús va a venir. La Biblia solo dice que es breve. Las profecías así lo indican. Pero incluso respecto al tiempo, no tenemos por qué preocuparnos. Porque si morimos hoy día, la sensación, entendiendo que la muerte es la inconsciencia de todo, será que hemos muerto y al instante abriremos nuestros ojos y veremos al Señor, aun cuando pase 1, 10 o 15 años más. Más allá del tiempo, es importante que hoy nosotros estemos preparados para encontrarnos con el Señor o para irnos con Él. El Señor prometió venir y la última parte dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cristo viene para tomarse al mismo. ¿Cómo es eso? Viene para buscar a aquellos que han desarrollado un carácter parecido al de Él. Por eso es importante que hoy tú y yo desarrollemos un carácter parecido al de Jesús y que Él viva en nosotros para que vayamos junto a Él. Otro concepto que aparece es allí en Juan capítulo 6, respecto a la esperanza futura. Juan capítulo 6, versos 35, 40 y 47. Este pasaje se da en el siguiente contexto. Jesús el día anterior había multiplicado panes y peces para alimentar a más de 5000 personas. Ese día los judíos y la multitud habían intentado hacer a Jesús rey por la fuerza, pero el Señor de manera decidida se levanta e impide que eso ocurra. Al día siguiente viene nuevamente la multitud buscando al Señor. Y entonces Él pronuncia estas frases. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay varias ideas que el Señor aquí presenta respecto a la vida eterna. En primer lugar, Él se presenta como la fuente de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Esa frasecita, yo soy, evoca claramente al gran yo soy del Antiguo Testamento, allí en Éxodo 3:14, cuando el Jehová del Antiguo Testamento se presenta a Moisés como yo soy el que soy. Jesús dice, el pan de vida no es aquel que les dio Moisés, yo soy el pan de vida, yo soy el que da origen a la vida y el que les da vida eterna. En segundo lugar, la vida eterna no es producto de un trabajo. Los judíos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿O de qué manera tenemos que trabajar para tener la vida eterna? Y Jesús le dice que el que va a Él, el que a mí viene y el que en mí cree tiene la vida eterna.
La vida eterna no ocurre producto del trabajo, no ocurre producto del esfuerzo humano, no ocurre de aquellas cosas buenas que tú hagas. Aunque son importantes, las obras y una vida fiel son importantes en la vida de un cristiano, pero estas no son producto de la salvación o no produce la salvación. La salvación es gratuita y es dada al ir al Señor y creer en Él y tener una relación salvadora con Jesús. Él es la fuente de vida y la vida eterna ocurre cuando acudimos a Él y creemos a Él. Por otro lado, el Señor explica que la esperanza frente a la vida eterna, no está en el hecho de que haya algún alma inmortal, como enseña la tradición popular. No, ya lo hemos dejado claro en varios estudios, de que no hay nada inmortal en el ser humano. Nosotros somos mortales. El único inmortal es Dios. La esperanza de vida eterna está en el hecho de que el Señor resucitará en el día postrero. En el día final el Señor resucitará a aquellos que han muerto. Allí está la esperanza de vida eterna, en la resurrección. Y aquí viene algo mucho más lindo y asombroso. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para el Señor Jesús y para Juan, la vida eterna no comienza recién cuando Cristo regrese. La vida eterna comienza ahora, cuando aceptamos al Señor. La vida eterna comienza aquí y ahora, cuando a pesar de este mundo pecaminoso, abrimos el corazón a Cristo. Él viene, nos transforma, nos perdona, nos lava, nos hace una nueva criatura y comenzamos a vivir los dones del Espíritu. Cuando aquí en este mundo, a pesar de las tormentas terribles, podemos tener tranquilidad porque sabemos que hay algo mejor. La inmortalidad propiamente tal se otorgará cuando Cristo regrese, pero la experiencia de la vida eterna comienza aquí y ahora, en la medida que estamos tomados de la mano con Jesús. No es necesario esperar hasta el cielo para comenzar a vivir la experiencia de la vida eterna. Si hoy le abres tu corazón a Cristo, eso puede volver a ocurrir y a suceder ahora en tu vida y en tu corazón. Otra promesa que aparece y que es muy hermosa está acá en Primera de Corintios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Pablo presenta aquí otro detalle de su promesa. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunas ideas que aparecen aquí. Los tesalonicenses, por algún motivo, habían llegado a pensar que la vida eterna podrían disfrutarla las personas, solamente aquellas personas que estuvieran vivas cuando Cristo regresara. Y ellos pensaban que aquellos que morían nunca iban a poder disfrutar de la vida eterna. No podrían disfrutar de la vida eterna. Y quedaban tristes por ello. Y Pablo les dice, no ignoréis acerca de los que duermen. Noten cómo el concepto de muerte se vincula con el dormir. Y agrega, porque así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Para aquellas personas que creen en la inmortalidad del alma y que conciben que la persona o el alma al morir se va al cielo y está gozando en el cielo, ellos interpretan que en la resurrección Dios traerá las almas de los muertos del cielo con Jesús. Esa es la interpretación de este pasaje. Pero no es lo que está diciendo Pablo. ¿De dónde traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él? Después de allí, del lugar donde están dormidos. Porque dice que traerá Dios con Jesús. Si dijera del cielo estaría ok. Podemos decir que hay un lugar donde las almas se van al cielo. Pero dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En otras palabras, no los traerá del cielo, sino que los traerá del sueño, de la muerte. Los traerá de la tumba. Porque si ellos ya están en el cielo, no habría necesidad de resucitarlos. Los traerá de la muerte, del dormir, del sepulcro, del cementerio, que a propósito cementerio viene del latín cementerium, que significa dormitorio. Los traerá del sueño de la muerte a la vida. No están en el cielo, están dormidos. De allá los traerá el Señor. Y dice que no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. Y Pablo explica, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán con ellos. Perdón, resucitarán primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Noten ustedes que la recompensa para los justos vivos y los justos resucitados se da juntamente con ellos, dice el texto. No es que los muertos reciben la recompensa antes, es juntamente con ellos. Cuando Jesús regresa, es que los muertos recién resucitan. Y así nos iremos con el Señor para siempre. Quiero resaltar una última idea. El texto dice que vendrá con trompeta de Dios, que se tocará la trompeta. La trompeta en la antigüedad no era el instrumento de bronce moderno. La trompeta en los tiempos bíblicos era un cuerno de carnero, que en la guerra se usaba para marcar el momento para el ataque. Era parecido al instrumento conocido como la turtruca mapuche en nuestra cultura. Era un cuerno de carnero que emitía un sonido, pero también se usaba para marcar la victoria final. Ganamos. Cuando el Señor regrese, se tocará la trompeta como señal de que por fin la victoria ha llegado. Por fin Jesús vino y nos ha rescatado. Ahora sí vamos a 1 Corintios 15. Dice allí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algunos han llegado a la conclusión de que este misterio del cual habla Pablo acá es un rapto secreto. Varios protestantes enseñan
de que el Señor vendrá y raptará a la iglesia. Los cristianos desaparecerán, serán como abducidos, dejando sus ropas y dejando sus quehaceres mientras el mundo continúa de forma normal. Y que Jesús, después de 7 años, volverá al mundo para buscar a su pueblo. Para empezar, la Biblia no hace esa diferencia. No existe eso. Es más, usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y en ningún pasaje dice que la venida del Señor será un rapto secreto. La frase rapto secreto no aparece en las Escrituras. No existe. El Señor promete que su venida será visible. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y Pablo nos explica que ese día el misterio no es que no verán al Señor, sino cómo será la transformación. ¿Cómo será que el Señor hará nuevas todas las cosas? ¿Cómo será que el Señor de este cuerpo corruptible nos hará incorruptibles? Es un misterio. Pero cuando se toque la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El escritor Stephen Covey cuenta que los romanos, muy conscientes de la esperanza de la resurrección de los cristianos, cuando mataban a los mártires, a fin de que ellos pudieran impedir la resurrección, dice Stephen que dejaban a los cuerpos en Galia en el año 177 que se pudriesen, a los cadáveres de los mártires, durante 6 días. Y luego tomaban los cuerpos, los quemaban y arrojaban las cenizas al río Ródano. Y que los romanos decían, ahora veamos si resucitan. ¿Cómo hará el Señor para resucitar? No tengo una respuesta, es un misterio. Lo que sí podemos afirmar es que los muertos en Cristo, aquella persona que le entregó su vida al Señor, va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Una persona que tenía problemas a la vista o que sufrió la amputación de un miembro recibirá un cuerpo nuevo, perfecto, en juventud y lozanía. Allí recibiremos la inmortalidad perfecta cuando Cristo regrese. Jesús pronto vendrá y esa es la esperanza a la cual nos aferramos. Será un momento de reunión, de abrazos con aquellos que la muerte arrebató. Mateo 24:31 dice que los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro. Y en el conflicto de los siglos, Elena de White, en la página 703 dice, santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo, se reúnen para no separarse nunca más, y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Esa es la esperanza del Nuevo Testamento. Vida eterna en Jesús. Resurrección cuando Cristo venga. Reencuentro con aquellos que la muerte arrebató. ¿Quieres prepararte para ese día? Tal vez tú no has entregado tu vida al Señor y quieres hacer planes para aceptar a Jesús. Quieres hacer planes para bautizarte. Si no sabes cómo hacerlo, contáctame aquí este número de WhatsApp. Con gusto te voy a poder dirigir donde un pastor, donde una iglesia, para que tú también entregues tu corazón a Jesús. Pero es importante que rindas hoy tu ser a Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque la esperanza de los escritores del Nuevo Testamento era la vida eterna en Jesús y la esperanza de la inmortalidad cuando Cristo regrese. Hoy, Señor, te damos nuestro corazón. Queremos comenzar a vivir ya un anticipo del cielo. Tomados de tu mano, queremos ser más que vencedores. Quédate con los amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que el Señor les acompañe y les bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo. Chao, chao.